Buenas, ¿cómo están? Bueno, en el encuentro de hoy vamos a trabajar el concepto de self, de identidad social y de autoestima, y lo vamos a hacer desde el texto de El sí mismo desde la teoría de la identidad social, de Canto Ortiz y Toranzo, el texto Bullying escolar, dominancia y autoestima, una mirada desde la psicología social, de Bolochín, Becerra y Simkin, y vamos a abordar unos conceptos que plantea Deborah Lupton, que si bien los textos se los vamos a compartir, son en inglés, quizás los puedan traducir si no saben el idioma, o investigar sobre qué trata estas ideas. Los conceptos son el de self-tracking y quantify self, que en la traducción al español es autoseguimiento y yo cuantificado, ¿sí? Bien, empezamos. Vamos a partir desde la perspectiva de la identidad social, ¿sí? Que es uno de los marcos teóricos más influyentes en la psicología social y en la psicología de grupos, y engloba las teorías de Tacfel y de Turner, que es decir, la teoría de la identidad social desarrollada por Tacfel y Turner también, y luego la teoría de la categorización del yo, que es una línea que continúa Turner a partir, digamos, luego de la muerte de Tacfel. ¿Qué es lo que plantea esta perspectiva en ambas teorías? En definitiva, es una visión sociocognitiva, ¿sí? Del sí mismo, y que buscan explicar lo que es cómo la pertenencia a grupos influye en la autodeterminación, en la autodefinición, perdón, en la percepción social y en las relaciones intergrupales, ¿sí? Lo que plantean es un self, o es decir, un sí mismo, como un sistema de identidades múltiples y jerarquizadas, que van a variar de acuerdo al contexto social y a las comparaciones. De lo que se trata, en definitiva, es pasar de lo que sería lo individual, es decir, del yo, a lo intergrupal, o el intragrupal, que es el nosotros, ¿sí? Bien. La teoría de la identidad social, o también pueden leer TIS con sus siglas, en realidad originariamente se dedicó a explicar fenómenos como el prejuicio o la discriminación, ¿sí? Él lo que explicaba, Tajpe lo que intentaba buscar era poder explicar estos fenómenos, decía él, pero sin reducirlo, o sea, sin reducir la conducta colectiva a cuestiones inherentes de la persona, ¿sí? No reducir las cosas a lo personal. Entonces, lo que él destaca como importante es justamente el contexto social donde tienen lugar estos procesos psicosociales y la articulación de las variables psicológicas y sociológicas en toda esta cuestión, ¿sí? Es decir, y los distintos niveles de explicación, el intrapersonal, el interpersonal, el posicional, el ideológico, pero como les decía antes, evitando caer en el reduccionismo solamente de lo personal. Él lo que plantea también es que la psicología social, desde su mirada, se había olvidado un poco de la conducta colectiva y el estudio, dice él, de los efectos que la posición de los individuos en las diversas partes del sistema social tiene, dice él, en su comportamiento e identidad. Entonces, él lo que va a hacer es integrar al concepto de identidad social, que es lo que él plantea, todas las investigaciones realizadas en relación a la categorización social, al etnocentrismo, a la comparación social, ¿sí? Y a las relaciones intergrupales. ¿Qué es lo que él plantea? Él habla de integración de procesos, ¿no? Entonces, justamente es integrar la conducta intergrupal con los procesos del individuo, lo motivacional, lo cognitivo, de los miembros y las características del contexto social en el que los grupos se interrelacionan, ¿sí? Él lo que dice es que la sociedad, desde su mirada, es una colección heterogénea, dice, de categorías sociales que mantienen las relaciones de poder y estatus entre ellas. Esto también es algo que se va a sostener, ¿no? Las cuestiones de poder y del estatus dentro de los grupos. Y lo que plantea, por supuesto, es explicar la convergencia de los procesos individuales, o sea, todas las cuestiones individuales, para entender cómo se da la homogeneidad que surge en lo intergrupal. ¿Sí? Bien. ¿Cómo entiende Tagfel la identidad social? Él dice que la identidad social es esa parte del autoconcepto, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos, es parte del autoconcepto del individuo que se deriva
del conocimiento de pertenencia a grupos sociales, junto al valor significativo otorgado a esa pertenencia. Es decir, es esa parte de la mirada que tenemos de nosotros mismos que se deriva de lo que conocemos de la pertenencia a los grupos en los que estamos y el valor que le damos a esa pertenencia. Es decir, que está constituida por aquellos aspectos de la autoimagen que vienen justamente de las categorías en las cuales pertenece, que pueden ser varias categorías, y eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué es la categorización social, no? ¿Qué son estas categorías? Bueno, él dice que la categorización es el proceso que permite ordenar el ambiente social justamente y reducir la complejidad. Lo plantea como que funcionaría como una especie de sistema de orientación, dice, que define el lugar del individuo en la sociedad. Entonces, este proceso lo que hace es acentuar las similitudes entre los estímulos de una misma categoría y acentuar las diferencias que tenemos con otras categorías, ¿sí? Él lo que dice es que un grupo, él dice que el criterio para definir un grupo social es el criterio justamente de identidad social y que un grupo tiene lugar cuando dos o más individuos comparten una identidad social común y se perciben como miembros de esa misma categoría, ¿sí? De lo que habla es como de si fuera, como si hubiera una ciencia con cierta conciencia colectiva del sí mismo como una entidad social diferenciada de otras, ¿sí? Él dice que, de lo que se trata, en definitiva, es de poseer esta misma identidad social y que se pueden identificar a partir de esto en relación a quiénes son, cuáles son sus atributos, cómo se relacionan, ¿sí? Y cómo se diferencian justamente de otros grupos. Él lo que habla también es de que hay una diferenciación, ¿no? En el sí mismo. Él habla que hay una dualidad de identidades, ¿sí? Por un lado tenemos la identidad social y por otro lado tenemos la identidad personal. La identidad social señala justamente la pertenencia a los grupos y lo que tenemos en común, la similitud que tenemos con nosotros. Y la identidad personal es el sentimiento que lo diferencia al individuo justamente de esos otros, ¿no? Que son los atributos específicos e idiosincráticos de ese individuo. Pero bueno, en definitiva está formado por estas dos identidades. Ahora, ¿cómo se da la interacción? Dice Tacfel, ¿no? En la interacción social él lo plantea como un continuo, ¿sí? Entre lo que él denomina la conducta interpersonal y la conducta intergrupal. ¿Qué es esto? La conducta interpersonal dice que se da cuando hay dos o más individuos que están determinadas por características individuales y sus relaciones interpersonales. Es decir, acá no importa la pertenencia a distintos grupos sociales, ¿no? Entonces él pone de ejemplo los amigos íntimos. Los amigos íntimos están unidos por cuestiones, por características personales y que no tienen, no influye en esta relación en la categoría a la que se pertenezca, ¿sí? En cambio, en la conducta intergrupal, dice Tacfel, y pone de ejemplo a los aficionados del fútbol, son las interacciones que se dan entre individuos que están determinadas, digamos, esta interacción está determinada totalmente por la pertenencia a estos diferentes grupos. Por eso pone el ejemplo de los que van a la cancha a ver un partido de fútbol. Solamente los une el hecho de compartir el mismo equipo de fútbol o la misma pasión por ese equipo. No importa si son amigos, si son primos, si se conocen o no se conocen, no interesa. Entonces, lo que él dice es que esta interacción se da en este continuo, ¿sí? En la vida real, digamos, se oscila entre ambas puntas. En este punto lo que él dice es que la identidad social funciona como una especie de motor psicológico, ¿no? De comportamiento intergrupal, que está basado en la categoría social, en la categorización social, perdón, y en las comparaciones, ¿sí? Bien. Em, ¿Qué es lo que dice justamente a partir de la comparación? Lo asocia directamente con la idea de autoconcepto. Es decir, que la comparación social, digamos, compararnos con otros,
con otros grupos, uno obtiene información sobre nuestro propio grupo y sobre el estatus del grupo y de ellos mismos, digamos, como miembros integrantes de ese grupo. Lo que se busca permanentemente es una comparación que arroje resultados positivos, ¿no? Está la búsqueda de lo positivo y el autoconcepto de lo positivo. Entonces, dado que parte del autoconcepto deriva de la pertenencia a estos grupos, podemos pensar que los individuos lo que desean es justamente pertenecer a grupos que están socialmente valorados, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien cuando veamos más adelante el tema de bullying. Y si da negativo este saldo, de lo que habla es de que, bueno, que se implementan algunas estrategias para el cambio social, ¿no? Como por ejemplo, él dice, no sé, salirse del grupo, irse a otro grupo, redefinir los criterios de comparación, o sea, qué cosas estamos comparando y qué cosas no. Bueno, o abrir como si dijera una competencia abierta, dice él, para restaurar, no sé, el autoconcepto de la autoestima colectiva, en fin. De lo que se trata siempre es de buscar una valoración positiva, ¿sí? Y pertenecer a grupos que estén valorados positivamente. Bien, ¿qué es lo que plantea Turner desde la teoría de la categorización del yo? Él va a explicar y va a hacer mucho hincapié en las relaciones entre grupos. ¿Por qué? Porque él lo que plantea es que él quiere aplicar o sea, todo lo que se ha estudiado, esta teoría, tanto a todos los fenómenos grupales, ¿sí? A los del mismo grupo y a la relación con otros grupos. Por eso dice, busca ser aplicada a todos los fenómenos intra e intergrupales. Él plantea que el grupo, lo que define a un grupo es que los individuos comparten una identidad social en común y se perciben miembros de la misma categoría social, ¿sí? Esto es lo importante, lo que los une es la identidad social. Él dice que la formación psicológica del grupo es un proceso adaptativo, lo plantea, por eso hablamos de la función adaptativa de la identidad social. Que este proceso adaptativo que produce conducta colectiva y hace posible justamente las relaciones grupales de atracción mutua, de cooperación o influencia, dice, entre los miembros del grupo. Y esto lo origina justamente el hecho de compartir la misma identidad social, ¿sí? Entonces, la función adaptativa, dice Turner, de la identidad social es producir conductas y actitudes grupales, ¿sí? De grupo. Entonces, la identidad social, dice, es el mecanismo cognitivo que hace posible la conducta grupal. Lo que dice es que justamente este self, este sí mismo, es un principio, dice él, que actúa para internalizar la sociedad como parte del funcionamiento cognitivo. Entonces, él da una definición de psicología social y la plantea como la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental, ¿sí? Él lo que dice es que es la ciencia de la mente y de la sociedad. Y en este punto dice que entonces hay procesos, y hay, sí, procesos psicológicos como el pensar, sentir, evaluar, que determinan la forma en que funciona la sociedad y en la que se da la interacción. Y que a su vez los procesos sociales determinan las formas estas, de procesos psicológicos individuales. Y entonces hay, lo que dice él, una determinación mutua, plantea él, de la mente y de la sociedad. Él lo que plantea del autoconcepto, dice que el autoconcepto se entiende como el componente cognitivo, el yo, y que justamente adoptan estas diferentes categorías, ¿sí? Que serían como diferentes representaciones con cierta independencia, pero que todas están en el sistema cognitivo. Se organizan, dice él, en un sistema jerárquico, ¿sí? Las de menor nivel se van incluyendo en el nivel siguiente. Él habla de 3 categorías o 3 niveles de abstracción. El primero lo llama nivel humano o superordenado, dice él, que es la categorización del yo como ser humano, ¿no? Diferenciándose de otras especies de vida, ¿no? De animales, de otros seres vivos. El nivel 2, que es el nivel social o el intermedio, dice que lo que define
es lo que define la pertenencia a un grupo y no a otros. Es decir, son las características sobre las que se establecen semejanzas y diferencias sociales, ¿no? Son las que definen la pertenencia a un grupo y no a otro, ¿sí? Entonces, en el primer paso se distingue como un ser humano diferente a otro tipo de vida. En el segundo paso, lo que hace que pertenezca a un grupo y no a otro. Y en el tercer nivel de abstracción, que se llama nivel subordinado o personal, son las características, son las categorizaciones, perdón, que están basadas en la comparación interpersonal, ¿sí? Dentro del grupo, es decir, destacándose como un individuo distinto de los otros individuos que están en el mismo grupo, ¿sí? Es un yo como individuo único dentro de ese grupo. Estos tres niveles, dice él, eh, se basarían entonces en una caracterización humana, social y personal. Y de lo que él habla es de que el cambio de un nivel a otro va a depender de la saliencia contextual que haya en ese momento. Es decir, él plantea, a ver, el sí mismo primero como algo social, ¿no? Esto está claro porque él plantea que si bien el sí mismo es una representación reflexiva, flexible, variante, que circula, fluida y demás, que tiene que ver con las cuestiones comparativas que definen al individuo en un contexto, es inevitablemente social, determina, dice activamente la cognición, y en este punto él plantea que la mente humana está socialmente estructurada. Él dice que la sociedad está en los individuos como los individuos están en la sociedad, ¿sí? Luego trae el concepto de despersonalización, que él lo llama como un proceso de estereotipación del yo. Dice que, que implica una redefinición cognitiva del yo, donde las personas se perciben más, dice él, como ejemplares que se pueden intercambiar, dice, de una categoría social, más que como personas únicas, ¿sí? Em, el individuo se percibe se percibe menos como una persona singular y más como un representante del grupo. Ahora, es interesante porque esto que él llama, bueno, modelo de desindividuación social, con las siglas CIDE, un poco lo que trae es esto, ¿no? Que primero una crítica hacia las miradas tradicionales, como, y lo citan a Le Bon, por ejemplo, entre otros, que era pensar que cuando el individuo estaba en grupos o en sociedades, se producía, bueno, ya habíamos visto, ¿no? En esa clase pierden la crítica, la posibilidad de autocrítica, son más impulsivos, son irracionales. Bueno, este modelo viene a cuestionar todo eso, lo critica y dice que estas teorías tradicionales que trataban a la desindividuación como una pérdida del criterio, como un bloqueo de sí mismo, que es irracional, que reducen a ver, la cuestión personal a solamente lo idiosincrático, que la identidad es solamente personal, que es una estructura rígida y demás. Lo que dice es que lo que dice Turner en este modelo es que la conducta desindividuadora no implica una pérdida del sí mismo y no es antinormativa, sino que de lo que se trata es de cambiar de nivel, estos niveles que veíamos recién, eh, para adherirse o no al contexto social en el que se encuentra. Es decir, la persona desindividuada, dice, o sea, tiene conducta normativa, pero son normativas respecto al grupo social al que pertenece en esa situación, ¿sí? Más que a las normas generales sociales. Entonces, de lo que se trata en definitiva es qué nivel de identidad, esto que hablamos de la saliencia contextual, qué nivel de identidad se tiene que adquirir en determinado contexto, ¿no? En determinada situación, qué identidad, qué categoría digamos, el individuo debe asumir en ese contexto. Entonces no se trata de perder ni la cordura, ni la capacidad crítica, ni nada, sino de justamente en ese contexto qué nivel de abstracción debe primar, ¿sí? En pos de la cuestión social.
Entonces acá también toma, bueno, esto que les digo, ¿no? Se trata de un cambio de nivel de identidad de lo personal a lo grupal. Em, de lo que se trata entonces es del cambio del criterio para actuar, ¿no? En esta situación. Lo que sí habla también es que este modelo le da un lugar muy importante a la cuestión de, digamos, de lo anónimo, em, que contribuye a disminuir las diferencias, dice, e incrementar la saliencia de la identidad social, ¿no? Disminuir las diferencias personales. Entonces, promoviendo así una mayor adherencia a las normas grupales. Em, este modelo se está aplicando actualmente a lo que se llama comunicación mediada por ordenador e Internet, ¿sí? Donde también vamos a ver más adelante, cuando veamos los conceptos de Lupton, cómo esto está siendo aplicado y cómo el anonimato y la identidad grupal también dan lugar a conductas específicas, normativas específicas de la red y de Internet, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, articulando las dos teorías que forman parte de la perspectiva de la identidad social, lo que es válido rescatar es que se supera finalmente la oposición individuo-grupo, en tanto el self se define en y a través de las relaciones sociales, ¿sí? El self es, como decíamos antes, múltiple, contextual, relacional, ¿sí? Es un yo, nosotros flexible, hay una búsqueda de autoestima positiva, una valoración positiva, una necesidad de pertenecer a estos grupos socialmente valorados. Hablamos de un self social, ¿sí? La identidad social como principio organizador de los comportamientos, la cognición y la emoción en la vida grupal. En este punto, la autoestima, esto de la pertenencia y de la autoestima positiva, sería como la motivación, ¿no? El empuje de estos grupos. Y bueno, que el análisis pasa de lo psicológico a lo social, ¿sí? El análisis del self va a mutar de exclusivamente lo psicológico a la cuestión intergrupal. Bien, vamos ahora con el texto de bullying escolar, dominancia y autoestima. El bullying es un tema que va, digamos, acorde pasa el tiempo, va adquiriendo más atención, necesita más atención, sobre todo por lo que vamos a ver ahora, que son los nuevos modos de bullying, que son a través de las redes, ¿no? Del ciberbullying. La definición de bullying es un comportamiento agresivo sostenido, ¿sí? Donde se ve un desequilibrio de poder o de fuerzas entre el agresor y el agredido, ¿sí? Hay un desequilibrio, hay alguien, un agresor, que está como si fuera un escalón más arriba del agredido que está en situación de inferioridad. El bullying se puede dar de maneras sutiles, de maneras indirectas, de manera más violenta y de manera virtual, ¿no? Que es algo de lo que los que trabajamos en salud mental nos preocupa muchísimo por las consecuencias que estamos viendo esto en la autoestima y en la percepción que tienen en principio los niños o los adolescentes ante estas situaciones. El bullying es un comportamiento social, entonces no podemos pensarlo por fuera del proceso de socialización, sí está modelado por el proceso de socialización, donde agentes como la familia, por ejemplo, los estilos de crianza violentos o los destratos o los maltratos y o los medios de comunicación pueden promover también una valoración positiva de la violencia. Esto lo vemos también cada vez más a nivel social, en las redes sociales y con los discursos de odio y de incitación a la violencia. Entonces, si un niño tiene una crianza en un hogar violento y al mismo tiempo se apoya en estas redes y en estos grupos y en estos espacios donde está bien visto y es valorado el ejercicio de la violencia, bueno, están dadas las condiciones para que esta conducta adquirida pueda replicarse en estos contextos como la escuela, ¿sí? Entonces, de lo que se trata, en principio, es de una cuestión de estatus, dominancia y valoración social también, ¿no? En donde, bueno, justamente se llega a valorar
y se llega a querer ocupar esos lugares de, no sé si de agresor, pero sí de quienes están alrededor de quien agrede, por una cuestión de valoración social, ¿sí? La escuela es pensada como el campo de competencia donde estas cosas se desarrollan y que tiene que ver con una cuestión jerárquica, ¿no? Lo que decíamos recién de estatus entre estos individuos o los diferentes grupos, ¿no? Los niños suelen percibir al agresor como una figura popular, ¿sí? Y generalmente quien es agredido está en inferioridad de condiciones, es una persona que puede presentar rasgos de personalidades en relación a la timidez, o son muy aplicados, o son estudiosos, o son callados, bueno, em, y esto los deja ante estas otras personalidades un poco más fuertes y más violentas, bueno, en inferioridad de condiciones y son valorados negativamente. Entonces, el agresor en este punto adquiere una mirada más popular y más valorada del resto de sus compañeros. Entonces, de lo que se trata, en definitiva, es de la valoración social. Los agresores, en realidad, en este punto, como tiene que ver con la valoración social, prefieren que su conducta violenta sea visible, ¿sí? Que el resto pueda ver que esa persona es quien ejerce este acoso o este poder. ¿M? Esto, por supuesto, tiene implicancias en el autoconcepto y en la autoestima, si pensamos al autoconcepto como el constructo multidimensional, digamos, que se refiere a la percepción que tiene el individuo de sí mismo, en características como, por ejemplo, académicas, de género, deportivas, ¿no? También en el contexto del bullying se vincula a una identidad social dependiente de la pertenencia de los grupos dominantes, ¿no? Que tienen alto estatus. La autoestima, que es la evaluación de sí mismo de acuerdo al éxito o al fracaso de esas características, ¿no? De las académicas, de las deportivas y demás, bueno, se valoran según el éxito o fracaso de esas mismas, de esos mismos objetivos, ¿no? El bullying es la forma en la que el individuo justamente evalúa su pertenencia en un grupo de estos grupos dominantes, ¿sí? Entonces, para mantener la autoestima alta, eh, se busca ser parte de ese grupo, ¿no? No ser quizás el agresor, pero sí ser parte de quienes, porque cuando se dan las situaciones de bullying, lo que vemos es quizás una o dos personas que son el agresor o los agresores y un grupo que sostiene que esto suceda, ¿sí? Entonces, es este grupo el que está buscando también ser validado socialmente al estar al lado de quien agrede. Em, Se trata de buscar justamente la autoestima alta. Entonces, se puede justamente llevar a la violencia para demostrar este carácter de superioridad. Hay una necesidad de aceptación, ¿sí? De lo que se trata no es tanto del reconocimiento, sino de ser aceptado. Por eso se puede llegar hasta las instancias de la violencia para, para ser aceptado, para creer que uno está siendo aceptado. Em, Dado que la escuela dijimos que era el escenario donde estas cuestiones, en el campo donde estas cuestiones suceden, es necesaria, ¿no? La intervención y la prevención escolar, brindando espacios de diálogo, una acción coordinada por parte de la comunidad educativa, docentes, padres, quienes acompañen esos procesos, que se ofrezca el diálogo, que se ofrezca la capacitación, que se ofrezcan, nada, que se promuevan conductas no violentas, ¿no? Eh, del modo que sea, pero es necesario que se intervenga. Lo que sí sucede actualmente es con la modalidad virtual, donde se desdibujan los escenarios tan concretos, tradicionales, como es el bullying en la escuela, ya que esta actividad se puede continuar y se puede acrecentar incluso muchísimo en la modalidad virtual, donde incluso acceden al bullying, ya sea a través de plataformas, de videos, de YouTube, donde se exponga al agredido, puede llegar a ser agredido incluso por gente que no lo conoce, ¿no? Entonces, justamente lo que decíamos antes, desde el anonimato y desde la cuestión grupal, bueno, se desdibuja y es inalcanzable el control, digamos, no hay,
no hay manera de que esto sea visto a menos que alguien lo pueda controlar. Es decir, pensemos en los padres o en los tutores o en los que están a cargo de estos niños que acceden a la virtualidad, a las redes, a las aplicaciones, a distintos formatos virtuales donde este fenómeno se está dando y es mucho más difícil de controlar, ya que justamente es más sutil, ¿no? Es más invisible a los ojos de quienes educan y de quienes están a cargo de la educación y la contención de los niños, ¿sí? Bien, así vamos a pasar a lo que les comentaba al principio de la clase, los conceptos de Deborah Lupton, que son autoseguimiento o self-tracking, el yo cuantificado y la vigilancia de datos, ¿sí? Em, a ver, ella lo que plantea es que hay cada vez más una expansión de estos modos de control, ¿no? Porque ahora vamos a ver que son modos de vigilancia. El autoseguimiento, dice Lupton, tiene que ver con registrar, monitorear, evaluar y optimizar las características personales, ¿sí? Utilizando las tecnologías digitales. Pensemos en todas las aplicaciones que hay en relación a desde el control de la cantidad de pasos que se da por día, todas las métricas, ¿no? Cuánto camino, cuánto como, qué como, cómo lo comparto, cuántas palpitaciones tengo, digamos, todo lo que se pueda mensurar y la cantidad de aplicaciones y al final del día o de la semana o del mes, acorde a cómo cada uno lo programe, uno puede evaluar estadísticamente cómo ha sido el rendimiento de uno mismo, ¿no? Todo en pos de optimizarnos, ¿no? Lo que veíamos un poco en la clase de psicopolítica, ¿no? Cómo encontrar siempre nuestra mejor versión, cómo estar más óptimos, ¿no? Cómo mejorar en todo esto que se puede ver en barras de estado y en métricas, ¿no? Nuestro yo cuantificado, el self-quantify se refiere a esto, es un término que describe justamente este autoseguimiento y que promueve la interacción y el intercambio incluso de estas experiencias sobre estas prácticas, ¿no? En definitiva, dice Lupton que el autoseguimiento digital es una forma de vigilancia de datos y que también consiste en observar cómo otras personas hacen esto, ¿no? Y incluso se las comparten, se interaccionan en esto. Entonces habla de la autovigilancia, habla de sujetos que acceden a su propia información para mejorar sus vidas, una vigilancia social, lo que les decía recién, en la medida en que observan los datos de otras personas y se comparan, ¿no? Que hablamos de la comparación y de la validación, en el intercambio de información, ¿no? A través de plataformas sociales y demás lugares donde esto puede ser compartido. Y todos estos datos, como siempre decimos, en todo lo que tiene que ver con la cuestión digital, todos estos datos quedan en quién sabe dónde y son utilizados para la economía digital del conocimiento, ¿sí? En definitiva, es un poco lo que veíamos en esa clase, que estamos permanentemente brindando datos sobre nosotros. Quizás desde esta mirada es, bueno, ¿cómo optimizar mi calidad de vida? ¿Cuánto más tengo que caminar? ¿Cuánto menos tengo que comer? Bueno, toda esta información va a ser utilizada eh, algorítmicamente hacia nosotros mismos, ¿sí? Eh, el sí mismo en este punto también lo podemos pensar como una identidad algorítmica, ¿no? Si toda esta información se la damos a las redes, a Internet, a la inteligencia artificial, al algoritmo y demás, bueno, todo esto vuelve y nos va moldeando, esto da para otras charlas más, ¿no? Sobre el tema, digo, va moldeando nuestro sí mismo acorde a qué nos devuelve el algoritmo en función de la información y los datos que nosotros dimos. Entonces, la identidad, esto que venimos diciendo de Tagfeld, de Turner, bueno, la identidad en lo grupal, en lo individual y demás, bueno, acá estamos hablando de identidades algorítmicas, ¿no? Que exceden la cuestión grupal, sino que ya es mucho más extensivo a la cuestión digital y algorítmica. Y un dato no menor que es muy importante a tener en cuenta es la datificación y la vigilancia de datos en los niños. Pensemos que desde la vida intrauterina
las personas pueden llevar el registro de todo lo que sucede en la vida de su bebé, ¿sí? Hay aplicaciones que justamente habla del día a día en la gestación, en los 9 meses de gestación, brindando datos, brindando estadísticas, ¿no? Desde la vida intrauterina hasta la edad escolar. Em, este monitoreo de datos en principio está dado por los padres, por los cuidadores, ¿no? Por los maestros, incluso por las entidades comerciales que después hacen negocio de todo esto. Em, habla de la vigilancia íntima, ¿sí? De los padres utilizando estas aplicaciones, de la vigilancia social una vez que entran ya en el mundo de las redes sociales, en la vigilancia más encubierta que tiene que ver con todas las corporaciones y sus intereses, ¿no? Hay analíticas del aprendizaje, hay analíticas de, bueno, digamos, todo esto está los datos en educación, los diseñados para analizar toda esta información que se sube, que se comparte. Hay analíticas de esto es muy interesante, del aprendizaje emocional. No sé si ustedes saben, pero hay aplicaciones y hay redes sociales, una en particular, tengo entendido que TikTok, está diseñado para, a partir de la gestualidad y a partir de, digamos, el poder acceder a la imagen de la cara, al monitoreo de los ojos, del iris y de la cara y de la emoción que se expresa en el registro facial, ¿no? Que en muchas aplicaciones muchas veces nos lo piden para continuar. Se descubrió y se pudo poner de manifiesto que esta red social en particular detectaba las emociones, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Que bien sabemos es una población vulnerable en este punto, ante la inmensidad de las redes sociales y el mundo digital, en donde a partir de la interpretación que se le daba a ese rostro, se detectaban emociones y en función de esas emociones detectadas, el algoritmo se reorganizaba para darle material y hacerlo más manipulable, ya que tenían el registro de cómo estaba esa persona en ese momento y en función de eso se le mandaba información y datos y cuestiones de las redes sociales acorde a eso. Entonces, digo, es interesante pensar cómo está funcionando todo esto y cómo esto impacta en nuestra identidad social barra algorítmica, ¿sí? Todo está bajo métricas algorítmicas, ¿no? Bien. Em, tanto a ver, acá vamos a hacer como una comparación de perspectiva de identidad social y de lo que plantea Deborah Lupton en relación al sí mismo y a la relación con el contexto social. Ambas posturas plantean lo mismo, ¿sí? Hay una relación con un contexto social. Hay una crítica de los dos lados de no pensar solamente la identidad social como algo fijo, único, ¿no? Como algo exclusivamente personal, sino que tiene que ver claramente con lo social. Pero la principal diferencia es que la perspectiva de la identidad social enfatiza la pertenencia al grupo y las normas colectivas, mientras que el posicionamiento de Lupton subraya que hay una regulación basada en datos y en las expectativas culturales, ¿no? Del rendimiento individual justamente de cada persona. Entonces, bueno, desde la perspectiva de la identidad social, el comportamiento está regulado por las normas grupales, como le decíamos recién, eh, y desde el yo cuantificado, la conducta está regulada por la autoauditoría, o sea, el seguimiento que es uno mismo y el cumplimiento de estas expectativas culturales, ¿no? De mejorar, de sacar nuestra mejor versión, ¿no? Lo que veíamos en las clases anteriores. Los datos justamente son utilizados para optimizar y modificar todo este comportamiento. El grupo, ¿no? Es la base, desde la perspectiva de identidad social, el grupo es la base de la identidad social. La despersonalización, lo que veíamos antes, ¿no? Que implica verse como algo que se puede intercambiar en la categoría acorde a la saliencia del contexto y promover justamente la homogeneidad, ¿no? De la conducta en esa grupalidad.
Y en el planteo de Lupton, bueno, el autoseguimiento es inherente a lo individual. Se trata de esto de compartir los datos, ¿no? Para promover justamente la agenda individual y la competitividad, ¿no? Esto del nosotros cuantificado. Y la motivación en la perspectiva de la identidad social, como decíamos antes, tiene que ver con tener una valoración positiva a favor del grupo y conseguir un autoconcepto positivo. Y en el planteo de Lupton tiene que ver con la búsqueda del autoconocimiento y la autooptimización, ¿sí? En línea con en la cuestión cultural y lo que desde allí se espera y se valora, ¿sí? Bien, y por último, a modo de cierre, digamos, desde la perspectiva de la identidad social, como decíamos, el sí mismo se define y se regula por su pertenencia y las normas sociales de los grupos, esto es la identidad social, y desde Lupton es cómo el sí mismo se define y se regula por la recolección, el análisis y la explotación de los datos personales, ¿no? Esto que llamamos el yo cuantificado, el self-quantified. Desde el modelo de CIDE, que hablábamos hace un ratito, esta perspectiva de la identidad social se relaciona con este modelo CIDE con las cuestiones que plantea Lupton. Em, bueno, pensando en términos digamos, del anonimato, ¿no? Y de la personalización, despersonalización. Cómo se juegan estas cuestiones en el ámbito digital, esto que decíamos de que todo está regulado con algoritmos y esta identidad algorítmica, bueno, cómo desde el anonimato también, eh, nada, o sea, hay una mirada distinta de cómo se constituyen estas identidades y cómo lo difícil que es pensar justamente en el ámbito digital, cómo se vinculan, ¿no? Los grupos, cómo se vinculan los individuos, desde qué lugar, de qué manera. Bueno, estos son, como les digo, da para mucha charla más y desmenuzar un poco más toda esta cuestión. Pero bueno, en definitiva, ambos modelos, ¿no? Se presentan como las alternativas a la visión tradicional de pensar al sí mismo como algo exclusivamente individual, ¿no? Esto es social, y social, de grupos y de la relación entre los grupos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.